porque sé que están tratando la rendición de cuentas y también por otro lado las idas y venidas que tienen o están teniendo ustedes entre los bloques, ¿no? Un poco desde el lugar que nosotros podemos ver desde hace tiempo. Contanos un poquito, básicamente, al arranque de la última sesión, donde no se pudo transmitir en vivo por YouTube, donde ustedes lo vieron como una sensación de no querer contar lo que sucedía. Directamente quiero que vos me cuentes cuál es tu visión. A ver, ¿por dónde pensábamos de todo? Ujú. Las sesiones tienen que ser públicas, es una norma que establece la ley. Que los actos de gobierno y las sesiones sean públicas tiene que ver con la transparencia. Ujú. Es decir, nosotros somos representantes del pueblo y cuando hablamos de que sea público, el que la gente conozca, no es solamente el periodismo, es el vecino común que quiere saber qué se discute, que presenta un proyecto, que le preocupa algo. Desde el año 83 hasta marzo del 2020, siempre las sesiones se hicieron con público, abiertas a la comunidad, donde iba el periodismo que le interesaba, el vecino, grupos. Hay sesiones también secretas, el reglamento lo permite, pero la norma es que son públicas, abiertas a todos. A raíz de la pandemia, si bien estuvieron demoradas la apertura de sesiones, se decidió hacerlas sin público, pero transmitirlas en directo por YouTube como una forma justamente de dar esta publicidad, evitar la aglomeración de gente, poder tener el distanciamiento necesario, pero manteniendo la idea de acceso a la información de alguna forma. Si bien no logramos hasta principios de este año poder hacer sesiones virtuales, nosotros las hacíamos presenciales, el periodismo lo seguía viendo, no vamos a decir que una cantidad enorme de gente lo ve por YouTube, pero el acceso está, y de eso se trata. Hace, creo que 2 o 3 sesiones atrás, se iban a hacer las sesiones virtuales, se resolvió de que no estaban dadas las condiciones, había un problema técnico, y que no solo entonces nos iban a hacer virtuales, sino que tampoco se iban a poder transmitir. Ahí nosotros, un poco nuestra posición fue justamente que eso violaba el principio de publicidad, pedimos que dejaran por lo menos entrar al periodismo, nos dijeron que no, hubo un ida y vuelta en esos días hasta que se logró la transmisión en vivo, no la sesión virtual, pero sí la transmisión en vivo, y entonces pudimos avanzar. Y ahora esta, que estaba citada a las 5 de la tarde, después la pasaron a las 6 de la tarde, eran 6:15, no sé, y nos noticiamos de que había un problema con la red de internet, entonces que no se iba a poder transmitir nuevamente. En nuestra posición, bueno, el bloque se reunió y fue la misma posición de la otra vez, necesitamos que sea pública, sobre todo porque esta no era una sesión cualquiera, era una sesión donde se trataba la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una de las más importantes sesiones, vamos a decir, y de las funciones que tenemos como concejales, donde se analiza si aprobamos las cuentas del periodo 2020 de la municipalidad. Y nos parecía que no podía ser secreta ni a oscuras, digamos. Ahí tuvimos un ida y vuelta, se reunió la comisión parlamentaria y se llegó a la decisión, por decir mayoría, que se iba a hacer la sesión para tratar la rendición de cuentas y otro tema más que tenía un vencimiento. Eran dos temas que por una cuestión técnica vencían, entonces no los podíamos prorrogar. Nosotros lo seguimos sosteniendo que se podía hacer la apertura de la sesión y pedir un cuarto intermedio hasta el día siguiente, cuando volviera a internet. Claro. La presidencia nos dijo que no, y obviamente nosotros queríamos, y era un debate que teníamos que dar, íbamos a estar, no era la idea evitar esa discusión. Se achicó el temario, hubo proyectos que no se debatieron, hubo despachos que no se discutieron, había cuestiones que nos interesaba poder discutir. Uno de los despachos era la aprobación de la comisaría, el establecimiento de una comisaría en Los Pozos, y no lo pudimos debatir porque se acortó el orden del día, digamos. Todo eso con respecto a la publicidad. Ahora, por otra parte, me preguntabas cuál es la cuestión
cómo veo los acuerdos entre los bloques. Ujú. Ahí nosotros estamos convencidos de que cada uno de los 18 concejales somos representantes del pueblo, fuimos todos elegidos por voto popular, y eso hace que cada una de las opiniones que cada uno de los 18 tiene, tenga que ser respetada. Existe, lógicamente, un sistema de mayorías y minorías. En este momento nosotros somos minorías, ellos son 10, ellos digo, el Frente de Todos son 10, nosotros somos 8, lo respetamos, pero que seamos minoría no significa que no podemos hablar, que lo que nosotros digamos no tenga sentido, que no valga. Y desde el principio del 20 a la fecha, cada vez con más énfasis, el Frente de Todos mantiene una posición de no dejar debatir, de cortar el debate, de violar los acuerdos donde se determina de que se van a tratar algunas cuestiones sobre tablas, que significa la discusión dentro del recinto, y ellos se reservan el derecho y después por mayoría deciden que nuestros proyectos no tiene sentido debatirlos. Nuestros proyectos siempre se archivan porque pueden sacar el mismo proyecto de ellos, pero los nuestros, la posición es mandarlos a archivo todos los días con un fundamento distinto. Y obviamente el punto cúspide, digamos, de estos desacuerdos o mal desempeño tuvo que ver con la falsificación de la firma en la Comisión de Legislación. Ujú. Ahí, discúlpame, pero me da la sensación de que también un poco esto de la olla a presión dio resultado desfavorable a la hora de este caso de la firma. Digo, que termine judicializada esta causa es la falta de lo que vos me decías anteriormente, ¿no? Exacto, es decir, nosotros con respecto a la firma hicimos toda la cuestión administrativa, el trámite disciplinario. Lo que solicitamos es que se forme una comisión investigadora para, dentro del recinto del Consejo, se investigue justamente qué había pasado, si había habido falsificación de firma o no, si la concejal Márquez Antunes había estado presente, había firmado o alguien lo había hecho por ella. Y si, en función de esa investigación, la idea era que se determinara por los mismos concejales cuál era la sanción que cabía. Y ellos, una vez más, en uso de sus mayorías, no solamente decidieron de que lo que había pasado no era una falta grave, y por ende decidieron archivar el expediente. Una salida, si vos me preguntás, la salida hubiese sido armar la comisión, dar las explicaciones o no, investigar o no, citar un perito calígrafo que demuestre que la firma era de Romina, y decir, bueno, muchachos, se confundieron, esto no es nada, se cierra el caso, pero prefirieron meter la mugre bajo la alfombra, como se dice, y nos quedamos todos con la duda si habían falsificado la firma o no, y eso obviamente llevó a la judicialización. Sí, es no solamente la duda, sino un poco el enojo también, ¿no? Se notó también en el bloque como un cansancio. Yo fui una de las primeras, bueno, se fue en la comisión donde yo participo, o sea que fui una de las primeras en enterarme de esta cuestión. El enojo personal fue grave, es decir, yo creo que cada uno tiene un límite, que entre 5 personas nos falsifiquemos la firma, entre vecinos que nos vemos todos los días, me pareció gravísimo, además de una tomada de pelo. Pero es más, fui una de las primeras en creer de que había que hacer la denuncia, lo charlamos con los chicos, decidimos ir por la vía disciplinaria, pero la denuncia penal estaba, es decir, cuando deciden archivar el expediente decidimos que sí, que la denuncia la íbamos a hacer, nos tomamos creo que 20 días para armarla, para estudiar, para analizar, asesorada por profesionales del espacio. Y obviamente el hartazgo existía, pero no fue en función del enojo la denuncia, porque si no parecería de que si no estamos enojados dejamos que nos hagan un ilícito y un delito en las narices. No, lo que pasa es, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando con Noni Iturmendi, y un poco también decía de que se había llegado a un extremo que no debería haber sido. Es decir, judicializado ya era un extremo en la cual
debería haberse tomado las sanciones y demás dentro de lo que implica el Consejo. Digo, por eso digo el enojo, digo, debe ser de tantas acciones que ustedes se sintieron desvalidos por ser minoría, que también a este punto han logrado superarlos y decir, bueno, vamos por las vías legales. No, pero bueno, a ver, yo ahí tal vez tengo otra mirada. A ver, mi formación es más legal que política. Claro, sos abogada, también eso hace un... Pero hay una cuestión, ese discurso o esa forma de pensar que es totalmente válida, saber esta cuestión de que podemos bancarnos un delito si me tratas bien, y no, es decir, el delito existió, es decir, nosotros creemos que existió, nosotros somos funcionarios públicos, y mi posición y las de algunos del bloque fue más allá de cómo se manejen y más allá de que pongan la actitud y que nos digan que tenemos razón, el delito está ahí, hay que denunciarlo. Ajá. A ver, tal vez es más, es decir, y acá hay una discusión, esta cuestión de judicializar la política o no. Una cosa es, porque es como lo primero que se nos achaca, hay cosas que se discuten en la política y no en la justicia. Sí, pero no los delitos. Podemos discutir, es decir, si, no sé, por ejemplo, esta cuestión de que decidieron archivar el expediente de investigación, de comisión de investigadora, y entre las que impusieron la mayoría, y para imponer la mayoría, los 3 concejales que estaban cuestionados por la comisión de esta falsificación votaron. Es como, ellos mismos votaron que lo que habían hecho no era grave. Claro. Y claro, ¿qué iban a decir? Para nosotros es gravísimo. Y eso se podría haber llevado a la justicia porque es una discusión sobre cómo se interpreta el reglamento. Nosotros ahí planteamos que ellos no podían votar, la prensa le pareció que sí, que ella entendía que el reglamento permitía que ellos votaran. Esa es una cuestión política de cómo interpretar, y existía la posibilidad de que nosotros lo lleváramos a la justicia. Natalia, nosotros no lo hicimos. Sí, Nosotros lo que hacemos es denunciar un delito. Claro. Esto no es política. ¿Dentro del bloque te ha dado dolor de cabeza esta decisión? Es decir, desde tu lugar como abogada y como el resto del bloque tuyo es político también, hay de todo, pero digo, hay de todo. ¿ha generado dolor de cabeza al tomar esta decisión? A ver, generó dolor de cabeza la situación, obviamente, desde el comienzo, cómo manejarlo. Con el bloque hubo, es decir, a ver, nosotros somos como vos decís, hay de todo, somos un bloque de absoluta diversidad en todos los sentidos, no solamente en función de la formación de cada uno. Claro. Y un poco, el otro día nos reíamos porque uno de los graves problemas que tenemos, pero también creo que uno de nuestros mejores características es esta cuestión de ser un poco, en algunas cuestiones, librepensadores, de no recibir órdenes de arriba y que tenemos que hacer, lo que nos genera discusiones todos los días. Claro. Porque somos una coalición donde tenemos 2 partidos que tienen posiciones comunes y también antagónicas en algunas cuestiones, donde representamos a distintos sectores de la sociedad, donde tenemos distintas edades, es decir, hay una cantidad de cosas que entonces las discusiones son muchas. Nosotros creemos que es lo que nos enriquece. Y tal vez si todos hubiesen dicho cuando yo salté como leche hervida, y creo que en las primeras declaraciones que hice, acá hay que hacer una denuncia penal, si todos hubiesen dicho así, Natalia, creemos todo lo mismo, lo hubiésemos hecho el otro día en caliente. El hecho de que hayamos decidido, bueno, tomémonos tiempo, no, primero el paso administrativo, vamos por esta vía, cómo redactamos, cómo nos asesoramos, lleva tiempo, es un desgaste. Uno a veces en la discusión, obviamente, uno quisiera ganar siempre y decir, bueno, no es lo que yo pienso, pero acá no se trata de ganar en definitiva, porque no es que uno se siente más feliz porque se hizo la denuncia. Ojalá no lo hubiésemos tenido que hacer. Es un desgaste como es la política y como es ser concejal de un bloque minoritario, previo, en el medio de la pandemia, previo a las elecciones, es un condimento más, digamos. Entonces, cerramos este tema porque quedó más que claro, pero con respecto a la última sesión, ¿se va a seguir en la próxima? ¿Cómo lamentablemente, yo había entendido en el momento, con toda la discusión, de que se trataban los temas urgentes y se hacía un cuarto intermedio para
tratar el resto, pero lo que se definió fue todo lo demás pasarlo para la sexta sesión, que es dentro de 20 días. Ajá. Ok. Bueno. La rendición quedó aprobada por mayoría, nosotros no acompañamos la rendición de las cuentas del municipio, sí acompañamos las del Hospital Marcetti, obviamente en un contexto de pandemia sabemos que lo sanitario ha sido caótico y administrar y conseguir recursos era complicado, entonces creímos que había un voto de confianza con eso, pero con las cuentas del Ejecutivo Municipal nos pareció de que no es que los números no cerraban, sino que hay decisiones políticas, por un lado, con las que no estamos de acuerdo, cómo se administran nuestros recursos, cuando se contrata profesionales foráneos, cuando se contrata mano de obra, la compra de mercaderías, de alquiler de maquinarias, y se hace todo fuera de la localidad, implica plata que se va de la localidad, y cuando lo que nosotros necesitamos reforzar es tener divisas acá adentro, es una de las cuestiones y además hay una cuestión de falta de acceso a la información, que así como decía de las sesiones públicas, esta administración y la administración anterior, que son lo mismo, para nosotros se caracterizan por impedir el acceso a la información. De hecho, nosotros sí tuvimos que hacer un amparo para que nos contesten pedidos de informes que todavía no los contestaron, aunque lo perdieron en segunda instancia, donde no hay boletín oficial. Bueno, vos como periodista lo sabrás, es imposible saber los actos de gobierno salvo por gacetilla. Si vos querés saber qué dijo tal decreto, qué licitación hay, es imposible saber y acceder a eso. Y eso tiene que ver, es una obligación del Ejecutivo, de la gestión, y tiene que ver con la transparencia. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por la comunicación. Un gusto. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego. Escapa de la rutina de la semana con nosotros.